Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José. Yo soy Eva y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web organizotuviaje.com, con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos? Venga. Atención, aviso. Antes de empezar, este podcast es mucho más largo de los habituales. Tienes que buscar un ratito con calma para escucharlo. A cambio, hacemos un trato. Lo vas a disfrutar un montón. Seguro, ¿eh? ¿Vamos seguro. a ello? Venga. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. ¿Qué te parece esta musiquita? Estaba buscando, digo, esta me parece como perfecta. Mucho agua, aunque bueno, no necesariamente. Relajación total, bajar las revoluciones. ¿Qué te parece? Y una película épica. Hombre, como es que esto es... Islandia. Tal cual. Voy a bajar un poquito el volumen. ¿De qué os vamos a hablar hoy, chicos? De un viajazo. Bueno, de el viajazo. Mira que hacemos viajes increíbles. Mira que siempre os transmitimos la emoción del viaje que hemos sentido. Pero es que esta vez ha sido tan intensa y sobre todo yo creo que Bueno, ahora lo vamos a contar, ¿no? Las sensaciones de la primera vez. Bienvenidos a Islandia. A Islandia. Las sensaciones de la primera vez. La voy a poner con la musiquita así, que es que ha sido un poco así. Venga, que continúe la banda sonora. Tus sensaciones, José, yo creo que ibas con unas expectativas bien, pero tampoco tenías así, ¿no? Sí, era un destino que, no sé, hombre, evidentemente sabía que era de naturaleza, que había cascadas, que había glaciares, pero es que me ha sobrepasado. Mira, he ido apuntando frases y estas son frases literales dichas por José. Empezaba, ¡basta ya! No me cabe tanta belleza, quiero ver algo feo y no hay manera. Esto es literalmente que tomé nota durante el viaje. Y luego decías cosas como, en Islandia me gustaría ser oveja o pato. Es que es un paraíso para la oveja y para el pato. Hemos sufrido un síndrome de Stendhal literal. Más que en Florencia, hemos de decir. Mucho más. Yo creo que además en tu caso, ¿no? Las sensaciones, las expectativas que llevabas eran bien, pero no eran unas expectativas como ¡guau! Así tremendas, ¿no? Es que ha sido ¡guau! Por 10. Es que cada cosa, cada cascada, no sé, los paisajes en sí, es que era una brutalidad. De bonito. Además, aquí os vamos a contar sensaciones de la primera vez, no solamente del país, por supuesto, sino también un poco sensaciones de la primera vez del viaje en camper, porque hemos hecho una ruta por Islandia en camper, que es todavía más especial, más diferente. Tenéis un podcast específico de viajar en camper por primera vez, donde os decimos que nosotros somos novatos, donde os contamos un poquito los miedos antes de empezar el viaje, las expectativas que teníamos en este sentido. Os hablamos también de Camper Days, del buscador con el que nosotros hemos reservado la caravana. Tienen un montón de opciones, entre ellas Islandia, pero por todo el mundo, o sea que se pueden hacer rutas por donde queráis. Y además nosotros alquilamos una autocaravana, pero hay muchas opciones. Bueno, hay modelos más grandes y más pequeños, todo lo que quieras. Tú metes el destino y te van a aparecer todas las opciones que hay en ese destino. Hay opciones baratas, más de lujo, o sea, hay de todo. Aunque luego en organizar el viaje os lo contaremos, ya os adelantamos que con Camper Days tenemos un descuento especial este año de 100 euros siempre que reservéis una camper a través de nuestra web, a través de organizotuviaje.com. Para reservas superiores a 1.000 euros, que básicamente es cualquier reserva, tenéis ese descuentazo de 100 euros. Y luego en la parte de organizar el viaje ya os lo contamos. Que te vale para gasolina. Claro. Entonces, sensaciones de la primera vez en mi caso es que sumo la intensidad del viaje, echarme a llorar, emocionarme ante un paisaje que cada vez es más difícil, y en Islandia, sin embargo, te pasa que por la mañana tienes una experiencia increíble, de esas que necesitas asimilar tranquilamente, y sin embargo por la tarde vuelves a vivir otra igual o superior. Y luego las sensaciones también han sido como de mezclar muchos viajes que ya hemos hecho en un único destino. Ha sido viajar un poquito, pues yo qué sé, cuando estuvimos en la zona del Perito Moreno en Argentina, volver a viajar por las montañas rocosas, volver a viajar por los paisajes volcánicos de Canarias, de Madeira. Por Yellowstone, por la costa oeste. Hacer viajes brutal. Que no hemos hecho. Queríamos ir a Yellowstone. Digo, ¿para qué vamos a ir a Yellowstone? Claro. Si hemos visto ya tres geysers, fumarolas. Eso ha sido increíble, la verdad. Y luego el tema de viajar en camper para mí ha sumado un punto más, aunque os vamos a hablar también de lo especial que es viajar en camper por Islandia. Así que yo, si tuviese que poner
una nota sobre 10 sería sin duda ninguna y rotundamente un 10. Un 20. No, sí, un 20, pero sobre 10 pasa a estar entre mis top 3 de viajes. Iba con las expectativas muy altas y las ha superado todas. Es un viaje de verdad que hay que hacer una vez en la vida y hacerlo en camper. Las dos cosas. Así que venga, os lo contamos todo. Sabéis que vais a tener la guía escrita al detalle en organizotuviaje.com con cada una de las paradas que hemos hecho. Tenéis el podcast de Viajar en Camper por primera vez, la guía escrita con toda la información y con el descuento. Y luego tenéis incluso una guía en organizotuviaje.com de alquilar una camper en Islandia, nuestra opción. O sea que os lo vamos a contar todo al detalle, pero ahora como en una charla de amigos. Venga, vamos allá. A pues ver venga. ¿Cómo resumimos? Prepararos, chicos. Este podcast va a ser Porque hay más largo. muchas cosas que ver. Más largo Aunque de la parezca que Islandia es pequeñito, ¿eh? No. No, vais a flipar, ya veréis. ¿Por dónde empezamos, José? Por el principio, por Reykjavik, por la capital. A ver, os vamos a contar qué ver y qué hacer en una ruta por Islandia. Nosotros hemos estado 5 días en Reykjavik. No es verdad que con un día sería suficiente, lo que pasa... Pues yo diría que 2, ¿eh? Bueno, pues venga. 2 o 3. Venga, José, ya estamos, ¿eh? Ya empezamos a ampliar. Yo creo que 2 estaría bien. Nosotros tuvimos 5, con lo cual vamos a hacer una guía impresionante, sobre todo de sitios donde comer, con un precio justo. Y entonces hemos tenido tiempo para probarlo todo. Lo vais a tener en la guía de Reykjavik. Además, vivir el sol de medianoche. Que ya lo vivimos el primer día. Estábamos cenando con los ojos así, ojipláticos, mirando por la ventana. Digo, ¿pero qué es esto? Que no oscurece. También fuimos a una piscina municipal, que es algo, toda una experiencia en Islandia, porque la gente va allí, como nosotros salimos a una terraza o vamos a un bar o a una cafetería, van a charlar así, remojados con el agua caliente. Pero hemos de decir que esas piscinas municipales son piscinas termales Claro, al aire libre. Y es eso, algo eso. súper cultural en Islandia, que solo faltaba tener el bar ahí con la barra para Tal tomarse cual. la cervecita. Y la temperatura va pues entre 30 y 40 grados, hay distintas piscinitas y la gente literalmente está con el agua al cuello charlando. Con el agua al cuello. Claro, esos 5 días en Reykjavik los hemos podido vivir también de una manera lenta, local. Toda la información práctica os lo dejamos en la guía escrita en organizotuviaje.com. Luego es verdad que Reykjavik es una capital muy pequeñita. Eso, el país solo tiene 400.000 habitantes y luego la capital Reykjavik son 140.000 o por ahí. Claro, es una ciudad pequeñita, lo recorres muy fácilmente, tiene una zona del puerto, en esta época allí se pueden ya ver ballenas, entonces lo vivimos todo con una tranquilidad muy guay. Pero ¿dónde empieza el meollo gordo del viaje? El día que cogemos la camper. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues una ruta literalmente por la costa. Es lo que hace todo el mundo y para eso está preparado el país. Hay una carretera, que es la carretera 1. La Ring Road. Que para mi padre, porque como sé que escucha los podcasts y mi padre es de francés... Pues entonces, ¿qué es una ruta circular Eso por toda la isla? Y bueno, que son más o menos unos 1.300 kilómetros. Da la vuelta completa. Que nosotros luego nos enteramos que habíamos hecho más de 2.000. O sea, que al final para allá, para acá, pues eso, que haces kilómetros. O sea, No que volvíamos para atrás, pero... No, claro. Haces más de 2.000 kilómetros sin ningún tipo de problema si haces la vuelta completa. La duración ideal del viaje por la Ring Road es entre 7 y 14 días. Para recorrerla así con calma, perfecto. Nosotros hemos estado 10 y hemos visitado sitios increíbles. Y luego la Ring Road está totalmente asfaltada en su totalidad. Eso es, yo es una cosa que no tenía muy claro. Está perfectamente asfaltada y no hay problemas por el tema de la grava y no sé qué. Y luego, lo más impresionante de la Ring Road es que a los dos lados no hay nada, exclusivamente paisajes, y entonces la carretera va en medio de eso. Es un paisaje inmenso y una carretera que no tiene nada que ver, no penséis en concepto de velocidad de autovías. No puedes ir a más de 80-90 kilómetros por Y hora. esa es la carretera principal, eso es la Ring Road. La propia carretera es el viaje, porque... De verdad, todo Muy lo que bien te dicho, rodea muy bien es que dicho. yo creo que en Islandia es de los pocos sitios que es así, ¿no? A mí me ha recordado a recorrer la costa oeste. Sí. Paisajes inmensos y de fondo ves la línea de la carretera, paisajes, Inmensa, hasta donde montañas, te da la o vista. que cambias de rasante y de repente cambia el color, así, un poco similar. Brutal. Y es esa sensación de que te han metido en una postal, en un paisaje de película. Luego, claro, las paradas que vas haciendo, los nombres son imposibles. Yo no voy a decir ni uno, José, es que me parece dificilísimo. Son todo consonantes, es imposible. Así que lo vamos a describir un poquito y luego ya sabéis que en la guía escrita estará el nombre exacto y la ubicación para que vosotros lo tengáis. Sobre todo la ubicación, que lo del nombre también. Claro. Así que vamos a ver, os contamos un poquito. Dentro de la isla, ¿no?, de Islandia, hay mucha gente que exclusivamente a lo mejor va a
5 días y solo recorre la parte sur. Es la más impresionante, pero también es la más turística. Veías un poco más de gente, o el parking un poco más, o el parque casi lleno, pero bueno, siempre había sitio donde aparcar, evidentemente, porque son muy grandes. Pues en las cascadas principales, yo qué sé, pues en los monumentos más icónicos, más espectaculares. Sí. Pero el resto, no es que estuviera solo, pero bueno, que a lo mejor aparcaban 20 coches. Tampoco... Sí. También insistimos mucho en la época en la que nosotros hemos viajado, ¿eh? Claro, no es lo mismo si viajáis en agosto, que es temporada alta, y encontraréis mucha más gente. Lo mismo que en los campings, pues al final, claro. Bueno. Entonces, la costa sur es donde está lo más famoso, las cascadas, playas de arena negra, los glaciares, y hay mucha gente que es lo único que hace. También hay muchos tours que lo que hace la gente es que se queda en Reykjavik, se aloja en Reykjavik y hace tour de un día que le llevan y le trae, que es otra opción. Y entonces, con la costa sur veríais ya sitios increíbles. Los más espectaculares, o sea, los más importantes. O los más famosos. Y los más famosos. Porque luego por el norte y demás hay sitios espectaculares, claro. En el este, una ruta por los fiordos, que nosotros cuando estuvimos en Noruega lo hicimos en barco, pero claro, tú lo vas recorriendo con la camper. Es que pasas por las montañitas y están continuamente, hay cascadas por todos los sitios, hilos de agua por todos los sitios. Y eso bueno... Claro. Es espectacular. Nosotros os contamos lo que hemos visto y, lógicamente, los paisajes, como en todo el planeta, cambian a lo largo de las estaciones. Pero es verdad que parece que los fiordos noruegos son los más famosos y son increíbles, pero lo que hemos visto en Islandia es que está a la altura. Y luego, en la zona este también, pequeños pueblos pesqueros, que a nosotros nos han recordado mucho incluso a Galicia, ¿verdad? Además es que el olor a marisco era brutal. Sí. En el norte es donde mayor actividad geotérmica hay. Nosotros hemos visto ballenas, que ahora os lo contamos. Y frailecillos. Y luego ya en el oeste, paisajes volcánicos rotundos. Sí, porque aquí ves, no sé, el tema de las fumarolas. Campos de lava también. Es que los geysers, bueno. Increíble. Eso es un poco la distribución del país. Y luego os contamos también los sitios que a nosotros más nos han impactado de decir, mica, ¿pero qué es esto? O sea, ¿pero ¿dónde estoy? El puente entre dos continentes. Puente entre dos continentes. ¿Qué es eso? Pero yo me lo imaginaba grandioso, que fuese muy grande, y realmente lo que encuentras son 15 metros. Nada, sí. Es una pasarela. Es casi la unión entre las dos placas tectónicas. Es el punto intermedio entre la americana y la euroasiática. Ahí es donde oficialmente se separan. Porque luego hay otra zona de Islandia que está cubierta por el agua y puedes hacer snorkel, fíjate. Entre las dos placas tectónicas, es que es muy fuerte. Pero bueno, yo me quedé un poco como chof. Yo creo que, te lo juro, creo que realmente cuando ya empecé increchendo a decir, no, espera, ¿dónde estás? Piensa en qué punto geográfico estás, no en lo que estás viendo, ¿no? En la importancia de ese sitio. También en la guía os dejaremos mejores momentos de visitar cada uno de los sitios, cosas que son mejorables o cosas que dices, oye, esto ha sido un acierto. Más sitios impresionantes a continuación. Ahí al lado, a 10 minutos. Fumarolas, y el paisaje, bueno, con el suelo como amarillo, marrón, bueno. Literalmente nubes de vapor que salen de la tierra. Es un pozo de lodo hirviente y es el más grande de Islandia. El agua que debajo, a temperaturas subterráneas, supera los 300 grados. El lugar, pues eso ya te impacta, ¿no? Pero luego a mayores, ahí había una historia que la vamos a dejar en la guía también, de una pareja hace muchos años que vivieron allí con la intención de plantar, claro, imagínate, con el ácido, con esas temperaturas, pero luego no acabó siendo ninguna locura su idea y hoy en día Islandia es famosa por sus invernaderos geotérmicos. Lo mismo que el tema de la calefacción en Islandia. Qué fuerte eso. Y bueno, y el agua caliente. Claro. Todo viene de la tierra. Está calentado de manera natural. Eso. Cuidado al abrir el grifo de agua caliente porque te puedes quemar. Y además huele a azufre. Viene pues de todas estas aguas subterráneas y de que está hirviendo. Y lo mismo en Reykjavik. Hay como una especie de suelo radiante por la ciudad. Claro. Utilizan la geotermia también para que cuando nieva pues no se quede la nieve, no haya patinazos. En la calle principal nos explicaron que hay un tubo gigantesco por debajo y entonces se evita que ahí se formen placas de nieve y luego de hielo. Sí. Y luego, posiblemente, yo creo que a través de redes sociales lo que más se transmite en cuanto a paisajes son las cascadas. Los momentos bajo las cascadas de Islandia son de esos en los que os decía que os echáis a llorar. Da igual. Nosotros nos hemos bañado en la piscina del Diablo en las cataratas Victoria. Hemos visto Niágara, Iguazú, cataratas impresionantes por todo el mundo.
pero las de Islandia, de verdad, son de emocionarte cuando estás ahí debajo. Hay muchísimas. Decíamos, a ver, ¿qué vemos hoy? Pues tenía programada esta cascada y era como, mira, pasamos de cascada ya, porque es que ves tantísimas y entonces ya una que en otro sitio de por sí sería única, especial, increíble, en Islandia dices, va, esta pasa, que es que ya hemos visto otra. Que las dos primeras, joder, brutales. Si buscáis Organizo tu viaje, en Instagram tenéis un Reels donde dije, lo voy a grabar, dejar la cámara, nada va a alcanzar a compartir lo que tú vayas a vivir y quédate con ese recuerdo. ¿Cuál es la cascada más bonita de Islandia? Pues os vamos a describir cómo es cada una, pero es que luego la belleza es subjetiva. Cada una es diferente, porque tiene su cosita cada una. Cualquiera de ellas, por ejemplo la de Skógafoss, es la que mejor se pronuncia, porque el resto, bueno, la de Dettifoss, que es la más caudalosa, también es brutal, pero es que, no sé, para llegar a la de Skógafoss tienes que caminar y vas caminando, te vas acercando a ella caminando por el cauce del río y es, ¡buah! Tremendo. Entonces, y luego encima puedes subir a su parte alta para ver cuando el río llega y cae. Es una pasada. Una cosa que también es digna de alabar en Islandia es lo muy bien preparado que tienen todo para que disfrutes del paisaje y de una manera segura y accesible. Todo está con pasarelas, muy bien preparado, muy bien marcado donde no puedes ni debes salirte por seguridad y además incluso en determinados puntos hay multas por salirte del camino. Y como curiosidad os contamos que Foss significa cascada en islandés. Por eso todo lo que acabe en Foss, claro, pues es cascada. Y hay muchos Foss. Y hay muchísimos Foss en Islandia. Así, más cosas impresionantes que nos han dejado helados y tal cual. El tema de los glaciares, porque luego lo de caminar, si vas en invierno puedes estar puedes entrar dentro de una cueva de hielo, pero ya al caminar por el glaciar, nosotros hicimos un tour y me pareció espectacular. A mí me pareció increíble. Os recomiendo que busquéis, si vais a viajar a Islandia, el mapa, como cuando lo estudiábamos en el colegio, y ahí veréis el tamaño que tiene el glaciar más importante. Que es el más grande de Europa. Es la masa de hielo más grande de Europa por volumen. Además, tú vas por la carretera y vas viendo diferentes lenguas que van saliendo hacia afuera de toda esa masa montañosa. Tú ves un pequeño borde de todo lo que es realmente. Este glaciar por el que hicimos el trekking es un glaciar volcánico. Eso significa que bajo la capa de hielo que tú estás viendo hay varios volcanes que están activos y además son algunos de los más destructivos del país. En los años 90 hubo una gran catástrofe de uno de los volcanes que erupcionó y estaba dentro del glaciar. Entonces, claro, cuando llega a salir fuera lo que provoca es un deshielo brutal y lo que provoca son inundaciones donde no solamente se lleva todo por delante. Eso hace que, unos días arrase todo lo que tiene alrededor. Acabó con una de las carreteras principales de Islandia en aquellos años y hay un puente ahí que lo dobló y los restos están ahí como homenaje. No somos conscientes de que lo que tú estás disfrutando hoy es posible que las generaciones posteriores no puedan, o bien por catástrofes naturales o bien por el propio cambio climático, que es la gran catástrofe que se está viviendo ahora. Y después de que nosotros hicimos el trekking por el glaciar, que estás como, bueno, pues hoy ya lo tengo todo hecho. No, es que coges la camper y a continuación... Y no muy lejos de allí vimos una zona que tenías ahí todos los bloques de hielo ahí mismo, un paisaje alucinante. Una laguna repleta de glaciares flotando inmensos. A pensar que venimos de hablaros de geotermia de 300 grados bajo tierra y luego te encuentras con eso. Pues no se queda ahí la cosa. Siguiente cosa que nos flipó. El tema de las praderas. Es que no hay más que praderas, ovejas, patos, renos, caballos. Ahí es donde José decía, José iba en silencio conduciendo la camper. Yo le decía, ¿quieres que ponga música? Y decía, no. Y yo le decía, ¿pero qué piensas? Decía, es que no pienso en nada. Y en un momento determinado dice, que en Islandia me gustaría ser oveja o pato. Así, José estaba súper poético en el viaje, ¿eh? Es verdad. Es que... ¿Qué vida más buena? Oveja en Islandia, ¿no? Renos también. Ver renos en libertad, que es que eso también ha sido único. Y tienes que tener mucho cuidado porque están totalmente en libertad. Hay señales continuamente en la carretera que te dicen, por aquí puede haber cabras, por aquí puede haber vacas, por aquí puede haber renos. Toda la ruta de la que os hemos hablado de los fiordos del este, que es uno de los tramos de conducción más espectaculares de la Ring Road. Hay pueblos, que algunos de ellos están catalogados como los más bonitos de Islandia. Nosotros nos alojamos en uno de los campings rodeados de montañas que además todavía estaban nevadas, el fiordo al lado,
una iglesia de estas de postal azul preciosa, una calle con el suelo empedrado de arcoíris. Las casas también de colores. Lo que decimos, todo lo que os describamos se queda corto. Las experiencias, que pasa lo mismo, son experiencias como para toda la vida. Las piscinas termales, os hemos hablado de las municipales de Reykjavik. En todo el país hay piscinas municipales, en los pueblos principales, y están geniales, un poco el concepto de spa que tenemos aquí. Pero es que a mayores de eso, hay algunas que son muy muy famosas, como una que se llama la Laguna Azul, que nosotros no hemos ido porque hemos oído que es demasiado turística, que metían muchísima gente, es muy cara en comparación con otras, pero a cambio hemos estado nadando en una piscina gratuita, abierta, realmente es como si fuese una poza, es de las primeras que se construyeron en Islandia, y entonces el agua entra por un tubo calentita, pero lo que te rodea es literalmente te estás bañando rodeado de montañas, los picos nevados. Para llegar allí tienes que hacer una pequeña caminata de 20 minutos, no hay ni parking, muy poquita gente para allí, con lo cual sí que había un grupito que luego se fue y hubo un momento que me estaba bañando sola. No está cuidada, los cuartos para cambiarte eran muy básicos, estaban muy sucios, pero vamos con la mochilita, allí ir con tus chancletas, no pisar el suelo, bien vas. Y luego la sensación de estar bañándote ahí, es que era como, ¿pero qué es esto? Que luego no es tan cómodo, insisto, porque todo lo idealizamos mucho en la foto, pero ese momento de estar metida dentro, rodeada de montañas, con agua caliente... Bueno, luego si quieres un vestuario, una piscina en condiciones, con unas vistas alucinantes al Ártico, la de Hopsos, wow. Esta piscina, que está en una zona nada turística, está perdida. En un extremo ya de la isla y ahí no pasa por allí la Ring Road, sino que tienes que alejarte un poco, pero que merece la pena, ¿eh? Infinity, además. Visualmente es como que te estás bañando dentro del mar, visualmente, pero tu cuerpo está a 40-38 grados. Y luego todo esto rodeado del fiordo y de montañas nevadas. Nosotros tuvimos la inmensísima suerte de bañarnos un día con un frío de estos que te escuecen las manos. Tuvimos una suerte. Joder, una suerte. Corrí al aire que digo... Un frío polar. Digo, me entra una infección de oídos. Pero que de ahí las dos opciones, ¿eh? No, sí. Bueno, y salir del vestuario, que solo puedes salir en bañador. Nada, me cago en 10. Una suerte tuvimos. Faltaba la niebla, o sea, día horrible, de los peores, para que veáis la versión idílica y la versión práctica, que siempre somos la misma versión cada uno de nosotros. Pues hacía horroroso, pero claro, los 3 metros que separan los vestuarios del agua... Uy, 3 o 10. Bueno, venga, pues los 10 metros, esos, te congelas, se te entra ahí la contractura y te metes a 40. Pero hemos de decir que grados. luego, después de que estás un rato en el agua caliente y te haces al clima y demás, luego sales de la piscina para ir para acá. Yo eso que me flipa. Fenomenal, ¿eh? El cuerpo atempera de tal manera, esa sensación a la vez de estar parte del cuerpo a una temperatura muy caliente y parte del cuerpo a una temperatura muy fría a la vez. Como que venía del Polo Norte, igual. Así que si tenéis la suerte de que haga un día infernal de frío, todavía es más guay. Y esta piscina os la dejaremos también en la guía escrita porque tienen nombres todas bastante impronunciables. Más cosas de esas, de experiencias increíbles que hemos vivido, aparte de las nubes de vapor que os contamos en la primera parte del viaje. Hay otra zona que es una zona geotérmica, también de temperaturas muy altas. Esa sí que es súper famosa, o sea, es famosa porque está cerquita de Reykjavik y hay mucho, de hecho había mucho turismo, es Geysir, que de ahí viene lo del geyser, ¿no? Sí. Y que es donde, bueno, esas fotos que has visto a lo mejor de Islandia con un geyser que no se sube 50 metros, ahí es. Y además estábamos allí, ves un montón de gente y de repente sale el geyser. Y yo me quedé, digo, ¿pero qué es esto? Digo, ¿qué pasa? ¿Alguien ha tocado el botón? Y luego la gente se va. Digo, pues alguien ha tocado el botón y... Sabían que hay 5, ¿no? Como Claro, digo, esto está todo controlado. No. Claro. Pasa que, bueno, ese geyser concretamente sale entre 5 y 10 minutos. Cuando le da la venada, pues sale una vez y luego otra vez a los 10 segundos o no. Claro. O te tiras media hora esperando. Es más, lo estamos compartiendo todo en redes sociales y va a quedar guardado en las stories destacadas de Islandia. Cuando escuchéis este podcast lo vais a poder ver. Yo entro grabando y diciendo, mirad chicos, volvemos a encontrar mucha gente, veníamos de una zona muy tranquila, esto ya se nota que es muy turístico, os estoy contando y de repente hace ¡fuaca! ¡Ale! Estoy así como impresionada y a continuación baja el chorro, ¡buah! Otro chorro tremendo. Y además una cosa que cuando lo ves allí dices, ¡hala!
Crea como una especie de burbuja gigantesca, azul intenso, y ya de esa burbuja es como que explotase y subiese el agua hacia arriba. Y también vivimos una zona que era totalmente de azufre, que yo me puse una mascarilla FP2 porque olía horrorosamente mal, y el suelo también está a temperatura súper alta. Un campo termal que además parecía que estabas en Marte, porque el suelo era como marrón, luego había tonos más blanquecinos, más oscuros, verdes. Era un poco, no sé. Como el color del azufre, todo. Brutal. Y salía también bonito. Salía también pues el humo y todo visualmente es muy espectacular. Pensad de todo lo que ya os hemos hablado, de praderas, luego es un glaciar, luego es un geyser, cada día va cambiando todo. Otro momentazo. Yo también ahí me emocioné, me eché a llorar literalmente, dejé la cámara de lado y dije, ahora lo disfrutas y luego ya lo cuentas. Ha sido cuando hemos visto ballenas en un barco, además ballenero antiguo. Dudamos si hacer este tour porque ya habíamos visto ballenas en Australia y fue increíble. Entonces José ya decía, yo lo doy por visto. Cuando tienes una sensación muy potente, has visto una cosa... Claro, es que en Sydney así de espectacular. Vimos la ballena a 3 metros, además saltando, recreándose, que digo, esto en la vida vamos a ver una cosa igual. Pues... Bueno, yo aquí en Islandia no he visto recreándose como en Sydney, que sí que las hemos visto saltar. A lo mejor tuvimos la suerte, nos tocó la lotería aquel día en Sydney. Sin embargo, mi sensación, para que veáis totalmente, también esto os lo decimos en todos los podcasts, agradecemos infinito vuestro feedback y vuestros comentarios, porque nosotros, lógicamente, contamos nuestra experiencia, compartimos también consejos viajeros, que son donde queda todo en la guía escrita, y aquí esto es más subjetivo, entonces cada uno cuenta cómo lo ha vivido. Para mí fue increíble. Realmente fueron como 5 o 6 ballenas, las veríamos entrar y salir entre 20 y 30 veces. Entonces al principio cuando lo ves te quedas así como, ¡ay, que lo he visto! La siguiente, venga, a ver si tengo la suerte y lo grabo, ¡ay, a ver si tengo la suerte y hago la foto! Y luego ya, como es continuo, dices, y a disfrutarlo. También tienes opción de alquilar lancha o barco. Nosotros esta vez cogimos los antiguos barcos balleneros, pero también existe la opción de lancha. Claro, la lancha lo que hace es que cuando ve que hay una ballena en una zona, tiene la capacidad de moverse más rápido y llegar hasta allí, lo vas a ver más cerca, mientras que un barco es más grande y se ve más desde la distancia. Pero también esta vez ha sido ver las montañas nevadas detrás. Íbamos vestidos, pues literalmente como si fueses al Polo Norte, porque hacía mucho frío. Te dan un mono térmico, pero que te protege del frío y de la lluvia. Entonces también para mí fue esa sensación de, joder, mira cómo estamos vestidos, parece que estamos aquí en el Ártico, el paisaje, estamos viendo ballenas, hizo un día sin una nube, espectacular también en ese sentido. Tuvimos suerte porque el resto del día luego... Entonces la experiencia para mí fue brutal. Y luego la cosa también de que es una ciudad que se llama Húsavík y es se conoce como la capital de las ballenas en Islandia, y entonces gracias a las corrientes de la bahía, pues las probabilidades de ver ballenas, sobre todo en los meses de verano, alcanzan el 98%. La experiencia fue increíble. Biodramina, por favor. Ah, eso, José, ¿cuántos te tomaste? Yo me tomé 2, porque si no, bueno, hubiera echado todo. No. Si no, es que se mueven muchísimo los barcos. Por mucho que digan que son más estables y lo que tú quieras, pero eso se está continuamente balanceándose. Pues esos consejos prácticos. Y luego al final, cuando terminamos, un chocolatito caliente que estaba súper bueno. Con un bollito de canela. Súper recomendable esa experiencia y reservar esa excursión si vais en la época. Frailecillos. Que también vimos cuando estuvimos haciendo las ballenas, que es que en el agua había un montón. ¿Y qué son los frailecillos? Pues mira, son unos pájaros muy peculiares. En Islandia se pueden ver fácilmente en la época de primavera y luego ya de verano, y son muy peculiares, se pueden ver solamente son como loros, pero en blanco y negro y con el pico naranja. Marinos, sí, claro. Sí, marinos. Y se pueden ver en estas latitudes, y entonces, bueno, pues también es como algo muy excepcional, porque también es muy excepcional la época en la que pueden verse, y tuvimos la suerte el Día de las Ballenas de ver Vimos un montón porque estaban flotando en el agua cuando el barco se iba avanzando, pues salían volando, se les veía bien. En Islandia hay incluso tours que te llevan a zonas donde anidan y está todo repleto de frailecillos. Y luego, por ejemplo, comer pan de lava, un pan especial, que eso también fue un tour que cogimos, y entonces el pan se cocina literalmente enterrándolo. El agua sale a temperatura muy alta, está cociendo, como quien dice, entonces tú ahí metes la olla y de manera natural durante 24 horas se cocina la masa y sale un pan que es como una especie de rico, súper rico, con la mantequilla, con salmón. Y luego, aparte de sitios impresionantes y experiencias impresionantes, otros que son como muy curiosos, la iglesia de un pueblo de Vík, que está en la parte alta, en la misma zona que el cementerio,
Preciosa también. Que es muy bonita, pero que aparte de eso es un centro de evacuación. Volvemos a lo mismo. Por un lado, tus ojos están viendo cosas increíblemente hermosas, espectaculares, pero por otro lado, también lo destructiva que puede alcanzar a ser la naturaleza. Por eso también el contraste, ¿no?, de concepto de Islandia. Porque el pueblo este está construido directamente a los pies de uno de los volcanes más grandes, activos y peligrosos de Islandia. Está escondido debajo del glaciar, entonces si entras en erupción, el calor derretiría el hielo, provocaría una inundación catastrófica que arrasaría el pueblo. La iglesia es uno de los únicos puntos que están lo suficientemente altos y seguros en el casco urbano, y entonces se hacen simulacros periódicos por parte de los habitantes del pueblo para correr ahí en caso de alarma. Y claro, estás allí y dices, ¡ay, qué bonita! Porque claro, desde arriba además estás viendo toda la costa, una playa de tierra negra, entre acantilados como puedes ver en Normandía, pero claro, dentro de toda esa belleza está esa parte 2 que mucha gente no sabe, que os lo vamos a dejar en la guía, porque no es lo mismo ver que saber lo que estás viendo. Cuando visitamos una ciudad siempre os recomendamos hacer tours, free tours, visitas guiadas, pero aquí no tienes la oportunidad de que un guía te acompañe en todo momento, o no es habitual. Entonces toda esta información que nos gusta curiosear, aprender cuando estamos allí, lo vais a tener en la guía escrita también. Y luego una de las cosas que también me impactaron muchísimo, el tema del musgo. Que es que, ¿cuántos millones de años llevaba ahí? Pues es musgo de hace 400 millones de años, porque es una planta prehistórica. Claro, veías tú toda la lava cubierta por una especie de musgo con una capa buena. Entre 40 y 60 Y toda esa zona no se puede, evidentemente, no se puede pisar, está todo vallado y, bueno, bajo multa. Es uno de los paisajes más especiales, pero también a la vez más frágiles de todo el planeta. El musgo crece sobre rocas del mar de lava, y este musgo, que es una planta prehistórica, lo que hace es que es como crece sin raíces, no necesita tierra, absorbe el agua, los nutrientes directamente del aire y de la lluvia, y eso le permite colonizar la roca volcánica, y lo hace donde ninguna otra planta sobreviviría. Y esto es lo que ha pasado en Canarias este año, que no se había visto nunca, por todo lo que ha llovido, pues ha empezado a florecer o a cambiar el color marrón de la roca, pues por un poquito verde, por esto mismo. Nosotros hemos tenido la inmensa suerte de verlo de un verde brillante que parecía un edredón, pero luego si vais en otro momento del año, en verano, claro, pues lo veréis se va seco, secando, evidentemente, claro, por el sol, y se vuelve, dicen que más grisáceo, más amarillento. Muchísimo cuidado con, por supuesto, no fumar ni nada parecido allí que provoque un incendio. Y además no te puedes salir de las pasarelas y de los sitios marcados. De hecho es que no se puede parar prácticamente. Tú de ruta por la Ring Road hay muy pocos sitios donde parar pues para sacar una foto. En general, o sea, no se puede uno parar en medio de la carretera, y luego zonas donde aparcar y demás hay muy poquitas. Hay que disfrutar de los sitios pues desde el coche tranquilamente, bajas la velocidad. Y espacios para que nosotros los recorramos dentro de los límites y con el respeto total. Entonces, en esta zona de musgo es delito pisar el musgo. Hay un cartel allí súper grande que lo avisa en amarillo chillón, vamos, que es que no hay pérdida, y entonces te dice que está prohibido. Las multas son muy altas porque ese musgo tarda entre 50 y 100 años en regenerarse si se pisase. Y entre las curiosidades de Islandia... Bueno, el sol de medianoche que hemos visto, las auroras boreales que puedes vivir a partir de septiembre, y luego está el viento, que es de los más potentes que, bueno, es que acojonas, que hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, no sé a partir de qué velocidad, dijeron exactamente de 12 metros por segundo, no me acuerdo, 15 creo. 15 metros por segundo, que son unos 50-60 kilómetros por hora, una cosa así. Hablan de que hay que parar y esperar a que baje el viento, porque es que arrancan puertas directamente. No puedes ni siquiera conducir, tienes que parar. Tienes una señal, una pegatina de aviso bien grande y bien visible en la puerta de la camper que ponía que muchísimo cuidado al abrir las puertas porque se doblan y entonces estropean, claro, la puerta de la potencia del aire. Nosotros algunos días hemos vivido vientos durante la noche y eran súper suaves, sí. Y se movía la furgo un poco, o sea, y de que no fíjate... poder dormir bien, Sí. Así que aparte de estar pendientes de las temperaturas, ¿qué tiempo hacen? No, nos enseñaron una app, que eso os lo dejaremos también en la guía escrita, donde te dice los vientos de cada zona en cada momento, igual que te dan el clima, porque es una cosa a tener en cuenta. Así que todo esto, chicos, y nos quedamos cortos, y todo lo que os transmitamos aquí, sabéis que este podcast os y lo hemos evidentemente advertido. En 10 días no hemos visto todo porque todo, en 10 días... 5 meses con la camper.
Te empadronas en Islandia. Estaría todo el día metida en la piscina ahí a 38 grados. Pues esto es un súper mega resumen de lo que hemos vivido, de lo que podemos alcanzar a transmitiros, y luego ya sabéis que toda la información práctica en la guía escrita. Os contamos cómo organizar el viaje. Llega el momento de organizar el viaje. Viaje de llorar. El de llorar, de emocionarte. Venga, primer paso, los vuelos. El vuelo. Madre mía, porque es una locura lo del tema de volar. Bueno, me refiero que no es... No, eso es, no hay opciones como, yo qué sé, como volar a Roma, que tienes al día 4 vuelos. Y esto desde España. Somos muy conscientes de que no solamente viajáis desde España, viajáis desde otros países del mundo, y la experiencia que os contamos es la nuestra, pero tened en cuenta que a veces son vuelos que llegan una vez a la semana, no hay muchísimas compañías, no hay muchísima flexibilidad. Y que la vuelta, que la ida es muy cómoda, pero la vuelta, normalmente los vuelos desde Reykjavik salen tarde y llegan al destino de madrugada. Por eso es importante también, a lo mejor, reservar con bastante antelación el vuelo para no dejarlo en el último momento. Nosotros, dentro de la web de organizotuviaje.com, tenemos las mejores webs para organizar un viaje, y ahí tenemos el buscador de vuelos que utilizamos. Y luego, a ver, como la gran pregunta que nosotros también nos la hicimos, ¿camper o coche y hotel? La respuesta nuestra ya la sabéis, claramente camper. Ha sido increíble el hecho de poder estar conduciendo con la casa a cuestas, literalmente. De precio creemos que sale igual porque los hoteles son muy caros. La diferencia fundamental es que, además, como el clima es tan cambiante en Islandia, ir en camper y con la casa a cuestas te permite, si está el tiempo malo hacia el este, pues me voy hacia el otro lado. ¿Qué pasa si tienes un hotel? Pues que ya tienes, evidentemente, hay que reservarlos con antelación, con mucha antelación, y no te queda otra que ir hacia allí. O sea, que esa es la diferencia fundamental, pues es la comodidad, la flexibilidad, que tú vas con tu camper, y si está el tiempo malo vas 10 días, si está el tiempo malo hacia el este, pues te vas hacia el oeste. O sea... Y en este viaje lo que nos ha pasado es todo lo contrario, de decir, oye, tenía previsto ir, como no tienes que reservar en la época en la que nosotros hemos viajado los camping con antelación, entonces tenía previsto ir a este camping que está a 2 horas, ¿qué te parece si nos quedamos en este otro que está a media hora? Pues genial. Entonces esa flexibilidad del viaje y un poco ese factor aventura que se vive en la camper no lo vais a poder vivir de ninguna de las maneras si tenéis que tener el viaje tan atado en hotelitos. Y luego es verdad que Islandia es muy propenso a que sea un viaje flexible en el sentido de lo que del clima. Los vientos, de que a lo mejor vas en una época más invernal, de que nieve, o sea, bueno. La comodidad de que llegabas y decías, no tengo que buscar un restaurante en ningún momento. Y entonces decías, venga, pues dejamos cocida la pasta por la mañana y luego ya paramos. Y entonces veníamos de ver el geyser y en el mismo parking comíamos, sin tener que buscar un sitio donde comer todos los días hamburguesas, porque tampoco a lo mejor hay mucha variedad, pagar una auténtica barbaridad en los restaurantes, que es tan caro. Entonces, al final, si sumas unas cosas con otras, en precio creemos que evidentemente Islandia no es un viaje barato, te saldrá como parecido y rotundamente la camper. Y luego tenemos un podcast, os lo hemos dicho, y una guía escrita de viajar en autocaravana por Islandia o viajar por primera vez como nosotros. En nuestro caso hemos utilizado el buscador de Camper Days. Entonces, o bien si eres muy conocedor del tema o como nosotros eres novato total, es un buscador, y lo bueno que tiene es que hay rating de opiniones, explican muy bien los distintos paquetes que tienes, pues eso, si vas a coger la silla, si vas a coger la parrilla, el seguro, las distintas opciones, el básico, cómo ampliar el seguro, que todo eso os lo explicamos en el podcast. Tienen transfer, desde donde coges la furgoneta al aeropuerto, gratuito, te llevan y te traen del aeropuerto. Luego los distintos modelos te los explica también. Internet, en nuestro caso teníamos internet limitado, teníamos una tablet con wifi limitado que nos servía para compartir internet o para de GPS, o sea que de todo. El tema de elegir, que también, claro, es que son tantas cosas, con o sin baño, que luego esto os vamos a contar lo que se ven las fotos bonitas y la realidad que nosotros hemos vivido. Hombre, pues todo eso... Yo del baño... Para ducharme bien. Sí. Y para echar un para pis. Menores, para echar un pis bien. Menores luego, y mayores. Evidentemente, pues mejor vas al baño del camping, porque si no es una locura. Nosotros también somos un poco así especialitos de no, si vas a mayores, vete al camping. Aquí en el baño de la furgo, ¿no? Que luego es horrible. Entonces, bueno, pues todas esas cosas también, al ser un buscador y tener muchísimas opciones, te permite decir, pues esto lo quiero así, esto así, y lo puedes hacer más a medida. Y no como solamente en una compañía, ¿sabes? Y luego, claro,
bueno, ves distintos precios, pues a lo mejor tu idea es una, pero tu precio alcanza el otro. Tenemos el descuentazo ese del que os hemos hablado, de 100 euros este año, por reservas superiores a 1.000 euros. Así que nosotros, apuntadlo en mayúsculas, recomendación de Oro Camper Days. Y os lo dejamos también en las guías escritas, entráis en la web y ahí es lo que nosotros hemos hecho y donde lo tenéis todo. Y luego, como anécdotas, en un camping, las aguas negras es la parte del cuarto de baño cuando haces aguas menores y aguas mayores, ¿no? Eso se mete en un cubito que se llama potty, en una especie de recipiente, y tú ese recipiente tienes que vaciarlo tú y echarlo en un sitio especial que es el depósito de aguas negras. Bueno, en un camping vimos que las aguas negras, es decir, todo flotando, imaginaros, no os lo describo, estaban directamente en un fregadero porque se tenían que haber metido en un tubo que nadie ve, que no se huele, y algún novato llegó y lo puso en el fregadero, que el fregadero es pues te quieres lavar las manos, entonces está en el fregadero, que ni alcanzáis a imaginaros. Eso no se ve en ninguna foto bonita, eso en Instagram no lo vais a ver, porque nosotros de hecho lo que hicimos fue como, y entonces nos fuimos casi de ahí corriendo para que no nos asociasen a nosotros con eso. O sea, tremendo espectáculo. Esto es lo que no se ve en las fotos bonitas. El tema del potty, pues nosotros nos íbamos a hacer aguas mayores, lo que os decimos, al cuarto de baño del camping, entonces por las medias nos levantamos y decimos hasta luego. Había días que nos hemos duchado en la camper, en la autocaravana, pero había otros días que yo decía, ay, yo me quiero meter debajo de una ducha donde salga todo con mucha presión, tirarme un buen rato, me voy a lavar el pelo, porque claro, si tenéis el pelo largo como yo, no es lo mismo una ducha de la camper, que la presión es diferente a lo que sale en la ducha del camping. Entonces, bueno, todo esto también a tenerlo en cuenta, lo que no se ve en las fotos bonitas. Y luego el tema pues de la electricidad, los enchufes, el gas, que es súper importante tener en cuenta, saber cómo cambiar la bombona de gas, esto que os lo expliquen muy bien cuando os hagan la entrega, es muy imprescindible importante. Porque la bombona que teníamos dos no tiene nada que ver a lo que conocemos, a las bombonas que conocemos en España. Así que eso, muy importante también conocerlo cuando os hagan la entrega, saber si se acaba el gas para no pasar frío, que nosotros, por ejemplo, en la noche pues dormimos sin calefacción en medio de la montaña a 10 grados, menos mal que hay edredones. Bien abrazaditos, menos mal que ha sido un viaje muy romántico y con edredón y tal. Y luego, fíjate, a mí de la camper me ha gustado especialmente, me parece una experiencia como muy educativa. Si viajase con niños, creo que habría que hacer 2 o 3 viajes en la vida en camper, porque a nivel de ser consciente que nada es ilimitado, la electricidad no es ilimitada, tienes que gestionar el consumo, que tienes que recargarla, ser consciente de lo que estás consumiendo, lo mismo con el agua. Y entonces me parece que a nivel adulto es muy educativo, pero claro, depende en qué momento te encuentres, te puede parecer incómodo. Y sin embargo, los niños que son tan flexibles es algo que educarle a decir, no, oye, cierra el grifo porque tenemos que llenarlo. No, yo flipaba porque luego cuando vaciaba las aguas grises son las aguas de la ducha y del lavabo. Solo de las negras, pero las de luego hay aguas grises. No son tan extremas. Cuando vaciabas las aguas grises de la ducha y del lavabo, y digo, me cago en ti, pero tanta agua que hemos gastado. Claro. Y fíjate, y racionábamos un montón porque nos lavábamos las manos, sí, la cara, o sea, cuando te duchabas rápidamente y la cantidad de agua que bajaba por ahí, digo, madre mía. Me parece muy educativo. Y luego un punto que no se ven en las fotos bonitas, que me ha encantado, es que es un poco vieja del visillo. A mí me encantaba. José se iba a la cama y yo me quedaba sentada viendo un poco la vida de los de alrededor. Había camping en los que estábamos muy solitarios y otros en el que, bueno, pues tenías las furgos alrededor y ver la vida también, la gente cómo se organiza, gente que se nota que es su día a día, que ha viajado muchísimo en camper, gente que como nosotros es primera vez que se nos nota leguas y entonces decía, mira, esta pareja es la primera vez, porque acaban de aparcar, yo le decía a José el último día, vieja del visillo total, acaban de aparcar, han cogido las tazas y se van a hacer una foto ahí frente al mar, porque claro, también los campings están en sitios idílicos, hemos estado literalmente durmiendo al lado de una playa, es obligatorio dormir en camping en Islandia, no es acampada libre, los campings tienen todos los servicios, en la mayoría hay una zona de cocina, de fregar, duchas, en algunas incluso hay una zona común. Y entonces, bueno, pues hay gente que es que dices, pero la que tiene montado, se ha montado casi un salón externo solo con esa tienda de campaña. Es muy curioso, ¿no? También esa vida. Y luego a efectos idílicos, claro, siempre ves la foto
de la parte de atrás de la camper abierta, la cafetera, la gente con el gorro y el edredón en Instagram, que es que esa foto, olvidarla, chicos, se disfruta exactamente igual, entonces olvidaros de la foto con la taza mirando al atardecer, que ya de por sí es suficientemente bonito. Y luego a la hora de organizar el viaje sí que es importante el tema de los vehículos. Depende de la ruta que vayáis a hacer. En nuestro caso hemos recorrido solo la Ring Road, carretera, o sea, asfaltada, y entonces pues puedes ir con cualquier vehículo, pero necesitas un 4x4 para las que llaman ahí en Islandia carreteras F. Son carreteras del interior, que tampoco hay gasolineras, ojo, o sea, que tienes que ir muy bien preparado para hacer una ruta por esas zonas. Luego, pues el tema del aparcamiento, de parcar para sacarte una foto, muy estricto todo. Hay muy pocos sitios donde parar y tampoco te puedes salir por caminos por ahí. De todas formas, hay vallas y cosas así que te dicen que no te puedes... Es que está estrictamente prohibido y multado salirse de los caminos marcados. Y luego, otra cosa importante a tener en cuenta, que los límites de velocidad generales son muy bajitos en comparación con otros sitios. Y que son carreteras secundarias que no tienen ni arcén, o sea que es 90 kilómetros por hora y en muchos casos a lo mejor incluso un poco menos. Por eso también permite disfrutar tanto el viaje en carretera y por eso un viaje en camper es tan increíble, porque lo vas disfrutando sin prisa, sin necesidad de correr, es que ni puedes, aunque quieras. Así que esto en la parte de organizar el viaje ha sido genérico. Bueno, y las actividades también, porque sí. Si tienes intención de reservar alguna cosa en Reykjavik, el tema de las ballenas, eso de caminar por el glaciar, todo esto hay que reservarlo con antelación, sobre todo en temporada alta, porque las plazas no son, vale, hay alegría, son muy limitadas. En la guía escrita además os vamos a dejar el enlace a todo con ubicaciones y además a las actividades que nosotros hemos hecho y a otras, bueno, pues que hace mucha gente o que son recomendables y que aunque nosotros no hayamos hecho, las dejamos ahí también como opción. Pero todas las actividades las podéis reservar a través de los enlaces que os dejamos en la guía escrita de organizotuviaje.com. Entráis, buscáis Islandia, os llevará a las guías gratuitas. En esas guías tenéis toda la información y dentro de la información veréis esta actividad, esta otra. Todo lo que reservéis a través de esos enlaces nos ayuda a seguir creando guías de viaje gratuitas, completas, a seguir ofreciendo estos podcasts, así que es un poco como un win-to-win que por nuestra parte os agradecemos un montón porque gracias a eso podemos seguir trabajando, pero que entendemos que también para vosotros es más cómodo no tener que estar buscando y que todo está basado en experiencias reales nuestras y en nuestros consejos basados en lo que hemos vivido, no reales todas, experiencias reales. Así que con lo mismo, con experiencias reales, os contamos qué meter en la maleta para un viaje en camper por Islandia. La maleta. ¿Qué meter en la maleta? A ver, ahora tenéis que apuntar en mayúsculas, escuchar el podcast de Viajar en Camper por primera vez. Lo tenéis en la descripción de este mismo podcast. Allí teníamos una de las grandes dudas. No, bueno, teníamos muchas que intentamos resolver, sobre todo a la hora de reservar una camper, autocaravana, todas esas dudas que resolvíamos con el buscador de Camper Days y compartíamos con vosotros, pero también una de las dudas es maleta o mochila. La gente que ha viajado en caravana nos decían, chicos, mochila, es que una maleta, al final los espacios son muy reducidos, las maletas rígidas que vosotros utilizáis, que son de tamaño mediano, os van a ocupar muchísimo y eso no es práctico. Mochila. A mí me duele la espalda, yo no soy mochilera, yo no puedo ir casi con la mochila muy cargada ni al gimnasio. Entonces yo decía, madre mía. Y encima querías meter comida. Y encima, claro, había leído que había que meter muchísima comida, las latas eran imprescindibles, llevar café, aceite de oliva, cosas que, bueno, íbamos cargadísimos. Y luego, claro, en Islandia hace frío todo el año. En invierno, evidentemente, muchísimo frío, pero es que en verano guantes, gorro, ropa térmica. También puedes vivir las 4 estaciones tranquilamente en un día porque el día que pero en tirantes no vas a estar. No. Entonces, bueno, solo los islandeses. Son los islandeses, lo de la chancleta vosotros olvidaros, ¿no? Más que para ir al baño y ducharos. A mí me agobiaba también que decía, es que cuando hacemos un viaje largo en otros países vamos a lavanderías y luego hemos visto que en los camping hay lavanderías, pero yo pensé que no íbamos a lavar, con lo cual toda la ropa interior, toda la ropa gorda de abrigar que tenía que llevar en la maleta, más de una prenda porque no íbamos a lavar, entonces claro, al final vamos a estar 15 días a ver cómo lo hacemos. Entonces hubo un momento que dijimos que salga el sol por donde salga el sol de medianoche todo el día, yo me voy con mi maleta completa, con la rígida. Y José sí que llevaba una. Sí, un formato que no es rígido, sino es como una especie de macuto, pero con ruedas y un acierto total, porque no ocupa como la mitad de una rígida. Claro, es como semirrígida, de hecho así es, tiene mucha capacidad para guardar cosas, pero en el almacenamiento no ocupa tanto.
Bueno, pues la cosa era dónde metemos la maleta. Mira, aunque tenga que estar en el cuarto de baño todos los días, la metemos, la sacamos, pero hay que viajar con maleta rígida. ¡Chan, chan, chan! Chicos, la resolución de todo ese enigma es que podéis viajar con maleta rígida sin ningún problema. Nuestra camper tenía debajo de la cama un espacio muy grande. Enorme. Enorme, donde ahí entraban 4 o 5 maletas rígidas sin ningún problema. Grandes, o sea, mediana grande. Ahí donde se guardan las sillas de camping, la mesa, pero es que ahí hay espacio. Es que es prácticamente no la cama, pero casi la cama por debajo. Un metro de altura, bueno, un montón de... ¿Cómo resolvimos la duda? Como a través de la reserva de Camper Days tienen un chat, entonces tú les puedes escribir, hola, mira, es que no tenemos esta reserva y estamos dudando, y entonces ellos te responden. Y luego tú también, a través de Camper Days, puedes ver la autocaravana como es, entonces decir, no, espera, que aquí hay un espacio súper grande. Entonces, que sepáis que se puede viajar con maleta rígida grande y no hay ningún tipo de problema. Errores y aciertos. Esto, acierto. Errores. Yo había leído que había que ir cargado de comida, que la comida en Islandia era carísima, prohibitiva. También nosotros no solemos beber cuando estamos viajando. En España sí, porque tenemos muy buen vinito, pero es mucho más barato, fuera es muy caro. Entonces sí, que el alcohol es muchísimo más caro allí, que los restaurantes son más caros. En principio, porque en Reykjavik elegimos algunos que eran precios muy similares a los de España y comimos súper bien. Vimos precios de Madrid o Barcelona. Actuales, que luego ya sabéis que estas cosas cambian. Pero el tema de ir cargado con comida no os lo recomendamos. Sí que hemos llevado muchas latas. Nos hemos venido con parte de esas latas. Y sí que es verdad que como en el fondo todos los días haces paradas en sitios donde puede haber un supermercado... Pero había ofertas también. Claro, yo encontraba oferta, el pan en hogaza cortado en rebanadas. Decía, en este supermercado lo he pillado y el precio me costaba 3,5 euros en super mega oferta, pero lo encontraba y entonces ya compraba, y si no hubiese tomado la hogaza no pasaría nada. Las tostadas allí pues a un precio similar, el arroz pues a un precio similar. ¿Qué me va a costar? 2 euros más una de arroz? Pues desde luego no lo llevo. O sea, ha habido muchas cosas que he dicho, pero ¿por qué he venido yo con sobres de arroz que me traía de aquí de España, de estos prensados que he comprado? ¿Pero para qué? Si es que la pasta, el arroz... Evidentemente no vas a comer todos los días como comes en tu casa con productos frescos, pues al final comes de otra manera. Hay supermercados que os los vamos a dejar en la guía, que son los más baratos del país, que encuentras fácilmente. La fruta, no, los plátanos, eran precios iguales, bueno, pues eran similares. Y luego eso, pues dices, he pillado un par de naranjas. ¿Qué hacemos? Pues una ensalada de naranja, que en mi casa a lo mejor no lo habéis hecho y como es lo único que tenía en el frigo, mira qué creativo, ¿no? Con un poquito de atún. Y luego eso, pues, oye, que he pillado la crema de chocolate, venga, pues caprichito. Entonces no iríamos supercargados. Sí que es imprescindible el aceite de oliva y el café imprescindible tampoco. Yo llevé un botecito de aceite de oliva en spray, muy práctico, y bueno, pues ya está. Pues en vez de pagar 10 euros por una botella de aceite, lo llevé desde España. Y los sobres solubles, que luego esa imagen idílica, lo que decimos de la cafetera en Instagram, pues nosotros sobrecito soluble, agua hirviendo, y así hemos desayunado y tan ricamente. Un brick de leche te lo compras allí. Entonces lo de ir cargado, yo llevo muchísimas cosas que no he utilizado, básicamente para las ensaladas, un botecito pequeñito con sal y vinagre por no comprar ahí un kilo de sal. Más por comodidad que por el precio. Tal cual. Y luego, una cosa que nosotros, claro, como somos novatos, no sabíamos, es que en los campings, sobre todo en los que del principio y del final de la ruta, mucha gente deja lo que no ha utilizado. Entonces tú llegas y dices, pues no he utilizado todo el bote de Nutella. Mira, chico, lo dejo aquí, no me lo voy a llevar a casa. No he utilizado todos los macarrones, pues aquí quedan. Y allí tienes aceite de oliva, tienes café soluble, tienes cosas que han dejado otros viajeros y que tú puedes utilizar, que eso nosotros no lo sabíamos. Y luego nosotros pues fuimos cargados, eso acierto súper total, con el embutido de mis suegros, que eso no se ven las fotos bonitas y nos patrocinan muchísimos viajes. Aquí lo dejo. Y luego es verdad que hay unas restricciones para meter comida, os lo vamos a dejar también en la guía escrita. En teoría no se puede, pero la realidad es que la gente viaja con ello, que nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema y que tal cual os lo decimos. Pero si te paran, que sepas que... Claro, eso es, que todo esto pues al final no es permitido. Y luego en cuanto a ropa, pues básicamente yo sí que compré unos pantalones por capas, impermeables. Básicamente sí. Por capas, y llevar un buen cortavientos impermeable. Y luego, bueno, si los pantalones no son impermeables, pues llevar un pantalón que sea impermeable, porque es que puede llover en cualquier momento. Luego el tema de las cascadas, que te puedes meter o no te puedes meter dentro de la cascada y ya sabes que te vas a mojar, pero lo de llover, el día que hicimos... Es muy habitual, además. El día que hicimos sí o sí te va a pasar. El trekking por el glaciar, si no vas bien preparado, pues empapado, claro. Claro, y luego aparte te aísla del frío. Entonces, y luego, claro, la gran ventaja de estar en camper también es que llegaba y decía,
Ahora cascada, vale, espera, me voy a poner el sobrepantalón impermeable. Ahora no sé qué, espera, me voy a poner solamente esto. Y luego lo que hice José, capas. Yo llevaba, por ejemplo, el plumas finito, encima me ponía un chubasquero súper fuerte que tengo que parece el Capitán Pescanova, pero que es la caña. Y luego gorro, guantes, braga del cuello, entonces todo eso te lo vas quitando y poniendo y claro, al estar en la camper, la verdad fue un acierto, total en ese sentido. Eso sí, muy importante, zapato de trekking, de buen agarre porque en muchos sitios se necesita. En mi caso llevé 2 tipos de calzado, uno con mejor agarre que son botas de trekking y otro no, y hubiese prescindido y si hacéis el tour del glaciar, si no lleváis unas botas correctas, ellos os las facilitan. En el que nosotros hicimos, sí, que nosotros os vamos a dejar. Pues eso, pues si no, porque luego tienes que poner los trampones y tienen que ser con botas en condiciones, entonces si tú vas con unas zapatillas de trekking o algo que no esté acorde a lo que tal, pues ellos allí tienen botas y os las dejan. Y luego nosotros sí que hemos llevado camisetas interiores de lana merino, que es verdad que son bastante más caras, pero son básicas. Las camisetas térmicas, sobre todo de estas de lana merino, imprescindible, o sea, imprescindible. Sí, es todo básica, es básico, no, pero es muy importante, así que eso a tener en cuenta. Y con esto, chicos, por fin, esperamos que hayáis encontrado ese ratito de calma, que os lo hayamos transmitido, que os hayamos transmitido las ganas inmensas de viajar a Islandia, que no dejéis de hacerlo. Yo creo que sí, ¿no? Que una vez en la vida, de verdad, una vez en la vida, la gente que sois viajeros empedernidos como nosotros, tenéis que ir, tenéis que vivirlo. Y esta época es muy buena. Pero seguro que si vais en otra y nos contáis vuestra experiencia, nos dejáis vuestro mensajito, nos dejáis vuestras dudas en comentarios, nos escribís para lo que necesitéis, nos contáis qué os ha parecido este podcast y nos dejáis vuestras sensaciones, pues todo feedback es bienvenido. Por nuestra parte, nos despedimos. Y nos vemos en el siguiente podcast. Nos escuchamos. Un besito. Chao. Recuerda que toda la información de lo que recogemos en este podcast lo tienes en las guías de viaje de nuestra web organizotuviaje.com y si quieres viajar todos los días, pues nos tienes en redes sociales buscando @organizotuviaje, tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, YouTube. Estamos en las principales redes sociales, así que cuando quieras volvemos a viajar juntos. Pero antes de nada, si te ha gustado este podcast, comparte y dale a los corazones, a las estrellitas de la plataforma donde lo estés escuchando, pon tu valoración que nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada para que estos podcasts sigan creciendo. Nos vemos en el siguiente viaje.